Ya tenemos acá, no sé si ustedes bajaron el ejercicio práctico 3, que tenemos en el aula virtual. Fíjense que vamos a trabajar sobre el circuito específicamente de cobranzas. Habíamos trabajado el práctico anterior sobre el circuito de ventas al contado. Específicamente ahora vamos a trabajar sobre una parte, en realidad es un circuito de cobranzas, pero específicamente se realizan sobre situaciones de ventas a crédito que se hicieron con anterioridad, pero ventas a crédito en este caso documentadas, es decir, que la empresa está contando con un pagaré y que llegada la fecha de vencimiento, ese pagaré se encuentra específicamente vencido en pago, es decir, que son clientes morosos documentados, ¿está? Entonces vamos a ver cómo sería el circuito de esta empresa, como siempre les aclaro, con respecto a la cobranza de esos créditos documentados. Entonces, bueno, como les decía, voy a avanzar un poquito. Lo que se pide, que se grafique el circuito, volvemos al mismo requerimiento que el ejercicio práctico anterior, graficar el circuito conforme las normas. Luego, lo que hicimos en el ejercicio práctico anterior, identificar los posibles errores que pudieran existir, señalándolos, ven, con un número, luego comente el tipo de error que se detecta, él o los sectores intervinientes, él o los formularios involucrados, y que den una solución propuesta. Acá vemos que volvemos a lo mismo, puede utilizar el cuadro que se muestra seguidamente para una mejor organización de la respuesta a este punto, que es específicamente este formato que yo siempre lo sugiero, bueno, lo que no significa que necesariamente sea una obligatoriedad que lo tengan que resolver de esta manera, es decir, en este cuadro, pero como dice ahí, es a los efectos de que puedan mejorar un punto en algún punto la respuesta, ¿no? Y por último, acá hay algo nuevo que no lo habíamos visto en el ejercicio anterior, que se pide que en el curso Grama muestren, sí, muestren, asigne, dice acá, con una letra, acuérdense que los errores era con números y con una letra, a los controles que encuentren en el cursograma que graficó, y luego, o sea, no solo identifiquen los errores, sino que se defina cada uno de los errores y explique si considera que es un control simple o es un control cruzado. Es decir, cuando dice defina cada control, obviamente lo que se pretende es que ustedes identifiquen el control, obviamente ustedes ya lo identifican con un cuadrado, ¿no? Entonces identifican y explican un poquito qué es lo que se está controlando en la norma, o en el cursograma específicamente, que es donde lo identifican, o sea, cuál es la acción de control, qué se está cotejando, qué se está verificando, qué documentación con qué finalidad. Eso obviamente va a surgir de lo que les esté diciendo la norma, ¿no? Solamente van a transcribir lo que dice la norma, pero después ustedes van a tener que decir si ese control es un control simple o es un control cruzado por oposición de interés. Recuerden que para los circuitos nosotros tenemos 2 clases siempre asignadas. Vamos a trabajar hoy y vamos a trabajar el jueves, ¿está? O sea que siempre una semana para cada uno de los circuitos. Repetimos siempre planteo, ¿está? Siempre decimos que va a haber una aclaración específica de qué tipo de empresa es, ¿sí? Cuáles son los sectores que más o menos tiene esta organización, áreas en este caso dice, y después se va a comentar específicamente el circuito, específicamente el paso a paso donde ustedes van a poder identificar cuáles son los sectores intervinientes, ¿se acuerdan? Los sectores intervinientes o que intervienen en este circuito, específicamente, como les había dicho la clase pasada, una de las alternativas que ustedes van a tener siempre es que los circuitos van a estar así en negrita, ¿ven? Para que ustedes directamente los puedan identificar, o la otra alternativa que puede llegar a suceder es que en la redacción de la norma, acá en este texto, les aparezca un sector que no esté marcadito así con negro. Entonces, como les sugería la clase pasada, no se vayan de lleno a confiar en que los sectores intervinientes en el circuito son los que están marcados con negrita, porque les puede aparecer algún otro que no esté marcado en negrita y que, bueno, si ya se lanzan a graficar los sectores, pues van a tener problemas con que les va a aparecer un sector nuevo y, bueno, y van a tener que hacer de nuevo. ¿Está? Bien, entonces leemos un poquito. Acá dice específicamente que la empresa es una pyme que desde hace 15 años trabaja en el rubro de comercialización de electrodomésticos para el hogar. Su estructura orgánica está conformada por las áreas de comercialización, de compras y de administración.
y que cuenta con un plantel de 9 empleados, de los cuales 3 específicamente están en el área de administración. ¿Está? Obviamente que cuando nosotros trabajemos sobre este circuito, vamos a ver que tanto cuentas corrientes como tesorería, que son los sectores que intervienen acá, automáticamente si nos vamos a la parte de estructura estructural, nos vamos a dar cuenta de que esos sectores están dentro del área de administración. ¿Ven? Por eso simplemente hace esto, es para que ustedes se den una idea nomás de cómo sería la estructura orgánica de esta pyme. Y acá sí empieza a hacer una explicación, ¿no?, de lo que tiene que ver con el circuito. Dice que un porcentaje importante de las ventas que realiza son a crédito documentadas, es decir, en cuenta corriente contra firma de pagaré. Eso un poco usted le está dando la pauta también de cómo, de por qué interviene este circuito de cuentas corrientes específicamente. Es decir, si un porcentaje importante de las ventas se realizan se realizan, perdón, a crédito, obviamente que está justificándose también la existencia de un área, un sector de cuentas corrientes específicamente que cumpla el rol que cumple, ahora lo vamos a leer, el sector. Es decir, esta explicación que se les da anteriormente, insisto, es para que ustedes vayan entrando en tema y no que entren en un circuito sin conocer cuál es la realidad de esta empresa. ¿Mm? Por eso dice, un porcentaje importante de ventas se realizan a crédito documental, es decir, contra la firma de un pagaré, que en este caso el pagaré lo firma el cliente, y nosotros como empresa nos quedamos en nuestro poder con el pagaré como respaldo de esa promesa futura de pago que hace el cliente, obviamente, de las cuotas que le quedan por delante. En este caso les dicen que usted ha sido contratado a los efectos de realizar un relevamiento, ¿ven?, del circuito de cobranza, específicamente esta empresa, con la intención de normatizarlo y actualizar su manual de procedimiento. Es decir, les está dando la pauta de que ustedes se los contrata como analistas, se les está suministrando la norma de procedimiento, que es esta, que vamos a ver acá, ¿ven? Esta que vamos a leer acá, con la intención de que ustedes traten de, lo que vamos a hacer, identificar posibles errores que pudiera llegar a tener este circuito y darle una solución propuesta. ¿Mm? Y acá sí arranca, los sectores que actualmente intervienen en el circuito de bajo análisis cumplen, dice, las siguientes funciones. Entonces, esto es importante que ustedes puedan siempre analizar. Es decir, los sectores que van a intervenir acá van a ser específicamente 2. Cuentas corrientes por un lado y tesorería por el otro. Cuentas corrientes les está diciendo que es un sector donde se van a registrar y se van a mantener actualizadas las situaciones crediticias de los clientes, es decir, cuáles son sus saldos, cuál es la composición de los saldos de las cuentas corrientes de estos clientes y cuál es específicamente el estado de cuenta justamente de estos clientes. Acuérdense que estamos hablando de que el mayor porcentaje, un alto porcentaje de ventas se realizan a crédito, por lo tanto, decíamos que, bueno, que necesariamente esta empresa cuenta con un sector donde se va a realizar y se va a mantener actualizado todo lo que tenga que ver con el estado de cuenta de los clientes, específicamente, ¿sí? Vamos hasta acá. Tesorería, luego, dice que es el área, dice, donde se realizan todas las operaciones vinculadas al flujo de caja de la empresa, también llamado, bueno, flujo monetario de dinero. O sea, todas las operaciones vinculadas con el movimiento de caja. En la tesorería es donde se controla la caja, obviamente, los valores de la empresa, donde se gestionan las operaciones bancarias, obviamente que todo lo que se recauda se entiende que la empresa lo va a depositar, ¿no? Y que se manejará, entiendo yo, con un fondo fijo para los gastos menores, pero se entiende que todo lo que cobra lo deposita y todos los pagos que realiza los realiza con cheque. Y también es el área donde se ejecutan los pagos y los cobros. ¿Está? En este sector también, obviamente, se custodian todos los valores, es decir, que cuando se realiza una cobranza a un cliente, ya sea que el cliente nos entregue un cheque o que sea una venta a crédito documentada, como es el caso que nosotros vamos a analizar hoy, quiere decir que cuando el cliente nos entregue el pagaré, o el pagaré específicamente, este pagaré va a quedar en custodia específicamente del área de tesorería. ¿Está? Bien. Aparece el cliente como elemento externo a la empresa, que es la persona humana jurídica que al ser intimada al pago se presenta a cancelar su deuda documentada. Es decir, acá hacemos esta mención específicamente porque estamos hablando
cobranzas, específicamente lo que tiene que ver con ventas a crédito documentadas y que esos créditos documentados están morosos, es decir, que ya llegó la fecha de vencimiento en la cual el cliente debería acercarse a cancelar su deuda y no se acercó. Entonces, ahí es donde aparece este circuito de gestión de cobranzas de estos créditos documentados, si se quiere, ¿está? Porque ya se hace, vamos a ver ahora, que cuentas corrientes hace un cierto control para poder emitir un listado de clientes morosos documentados, justamente para disparar lo que sería el procedimiento de la gestión de cobranza, repito, de estos créditos morosos documentados. Todo esto que estamos conversando hasta aquí, porque ahora ya vamos a comenzar a leer la norma, es el análisis que ustedes se tienen que tomar un tiempito para poder siempre ponerse en situación para poder analizar el circuito. Esto es fundamental, ¿sí? Ponerse en situación de qué es lo que está pasando y en base a eso vamos a analizar el circuito seguidamente. ¿Vamos hasta acá? Bueno, seguidamente dice, se le proporciona la norma procedimiento sobre el mencionado circuito. Bien, y ahí vamos a leer rápidamente, no es muy largo, ¿ven? Fíjense, vamos a leer, ¿se acuerdan que yo les decía como sugerencia? Primero leemos la norma, una lectura rápida, y después vamos a hacer una lectura minuciosa, ¿está? En esa lectura rápida era simplemente, decíamos, para conocer de qué va el circuito, para poder identificar tal vez si no aparece algún sector que por ahí aparezca no en negrita y aparezca en el texto, y sobre la base de eso ya vamos a estar en condiciones de poder armar por lo menos las distintas columnas que van a representar los distintos sectores. Y después vamos a leer de manera más detallada, ¿está? Evidentemente nos está mostrando que este circuito comienza con la intervención de cuentas corrientes. Cuentas corrientes dice que, miren, semanalmente, acá ya tenemos un factor de tiempo, ¿está? Esto es importante que lo tengamos en cuenta, así cuando dice semanalmente, como también cuando más adelante hace un corte y dice al final del día, ¿ven? Acá vemos que este control, cuentas corrientes, no lo hace periódicamente, sino que lo hace semanalmente, ¿está? Es periódico en definitiva, pero lo hace una vez por semana, ¿está? Cuentas corrientes semanalmente dice que realiza un control de los importes a cobrar por ventas a crédito documentadas. ¿Dónde hace ese control? En las fichas individuales de los clientes. Y que, llegada la fecha de vencimiento, no han sido abonados, o sea, son morosos, o son deudores morosos documentados. En base a ese análisis, Cuentas Corrientes confecciona un listado de clientes morosos documentados en original y 2 copias. Envía el original a tesorería, luego intima al pago a los clientes que consideró que identificó como clientes morosos documentados y archiva transitoriamente toda la documentación que obra en su poder. Tesorería recibe el listado de clientes morosos documentados de Cuentas Corrientes, que se lo había enviado anteriormente, y procede a controlarlo con los pagarés por cuotas vencidas que obran en su poder. En definitiva, con los pagarés, ¿sí?, que obran en su poder, pero que ya lo identificaron como que sus cuotas están vencidas. Hallándolo conforme, envía a Cuentas Corrientes los pagarés vencidos. Ahí aparece el que presenta al sector de Cuentas Corrientes a cancelar su deuda con dinero en efectivo. Cuentas Corrientes, fíjense que el cliente se dirigió a Cuentas Corrientes, ¿sí? Cuentas Corrientes controla la suma a abonar por el cliente con la documentación que obra en su poder y cobra. Devuelve el pagaré al cliente, controla y registra el cobro en la ficha individual del cliente y registra cobrado en ambos ejemplares del listado de clientes morosos documentados. Bien, ahí termina el circuito, ¿sí? Pero pasa algo más que se hace al finalizar ese día, es decir, el día que está dentro de este control que hace semanalmente. Vamos a hacer la suposición que este control lo hace, no sé, todos los viernes. Bueno, al finalizar el viernes, Cuentas Corrientes adjunta el dinero recaudado al duplicado del listado de clientes morosos documentados y lo envía a tesorería, archivando definitivamente el resto de la documentación que obra en su poder. Esta primera lectura rápida entonces a nosotros nos va a permitir identificar cuáles son los sectores intervinientes. Ya
vimos que no hay nada nuevo, o sea que solamente vamos a tener en la primera columna, ¿qué vamos a tener en la primera columna? ¿Qué decía? Cliente. Exactamente, en la primera columna siempre vamos a tener el cliente. En la segunda columna, ya obviamente identificamos que son dos sectores nomás los que intervienen en este circuito. Cuentas corrientes y tesorería. No apareció nada más en el texto. En cuanto a cuál es el orden que se utiliza para la gráfica de los sectores, es decir, ¿cuál ponemos primero? Ponemos primero tesorería, ponemos primero cuenta corriente, como primer columna que viene con posterioridad o siguiente a la primer columna de los clientes. Y bueno, en realidad cuando vamos a el primer sector que vayamos a identificar, repito, con posterioridad al primero que hicimos con respecto a los clientes, al cliente en este caso al exterior, siempre va a ser el sector que interviene primero. ¿Está? Entonces, en este caso, no sería conveniente que nosotros grafiquemos primero el sector de tesorería, porque en realidad el primer sector que está interviniendo en este circuito es el sector de cuentas corrientes. Entonces, esto es una cuestión también que tienen que tenerla en cuenta en el momento en el que ustedes vayan a pensar en la gráfica. Por eso insisto en la lectura inicial de toda la norma, para que ustedes puedan identificar específicamente cómo va a ser o cuál va a ser el orden que preferentemente se le va a dar a los distintos sectores en base a cuál inicia primero el vínculo o inicia primero el circuito. En este caso, cuentas corrientes. ¿Está? ¿Qué era lo que yo les decía a clases anteriores que teníamos que tener en cuenta una vez después de que leíamos de manera general el texto de la norma? Identificábamos los sectores intervinientes y después, ¿qué teníamos que hacer? A ver, ¿quién me ayuda? Identificar los formularios. Los formularios y qué más. Y yo les decía, a ver, los formularios exactamente, las acciones, los verbos, como quieran llamarles, ¿sí? Entonces es importante que se identifiquen dos cuestiones. Los formularios, como dijo una de las compañeras, pero también es necesario que identifiquemos cuáles son las acciones, cuáles son los verbos que pueden ustedes identificar para poder empezar a medianamente, si ustedes tuvieran esto en papel, van a ir marcando con un lápiz, con un marcador, podrían hacer un círculo en los verbos, en las acciones, y podrían subrayar, por ejemplo, cuáles son. Importantísimo que nosotros, antes de empezar la gráfica, tengamos identificados, repito, formularios y acciones. Acá aparece algo nuevo, ¿no? Semanalmente. Acá tenemos una acción, control, ¿ven? ¿Qué es lo que controla? Los importes a cobrar por ventas a créditos documentadas, pero específicamente ¿dónde? Y ahí está el primer formulario, fichas individuales de los clientes. ¿Ven? Ya identificamos una acción, si se quiere, y un formulario, fichas individuales de los clientes. ¿Ven? Y que llegada a su fecha de vencimiento no han sido abonados. En base a este análisis, miren, acción, confecciona. ¿Qué es lo que confecciona? Un formulario, listado de clientes morosos documentados. ¿Ven? Allá tenemos otro formulario, otra acción. Y acá siempre tener en cuenta, cuando confecciona un formulario, bueno, esto sí, en el texto tenerlo en cuenta, nomás que en este caso van a ser tres rectángulos que vamos a hacer, ¿no? Uno para el original y otros dos solapados para las dos copias. Acá nos está diciendo que se envía uno a tesorería, ¿sí? Y luego, fíjense, esto es importante, ahora lo vamos a ver con el cursograma, con la gráfica. Fíjense, envía el original del listado de clientes morosos documentado a tesorería. Fíjense la secuencia de pasos. Luego, ¿ven que es un paso a paso? Repito, primero envía el original a tesorería. Luego, intima el pago a los clientes morosos documentados. Y archiva transitoriamente toda la documentación que obra en su poder. ¿Ven? Primero envía y luego intima el pago. ¿Está? Hay una aclaración que hago con respecto a esto, si ustedes leyeron específicamente la introducción esta que les dimos con respecto a la técnica de diagramación y a la simbología. Que nosotros en ningún momento registramos, en ningún momento graficamos con un círculo la acción de enviar, como tampoco registramos con un círculo de operación la acción de recibir.
¿Está? Esto lo hacemos porque si nosotros tuviéramos que estar graficando permanentemente con un símbolo cuando se envía y permanentemente con un símbolo cuando se recibe, nosotros estaríamos llenando de simbologías cuando en realidad sería innecesario. Por eso ni el envía ni el recibe nosotros lo graficamos con un círculo. Vamos a ver ahora en la gráfica que simplemente es una línea hacia donde se envíe y cuando se recibe directamente nada. No se hace ninguna gráfica de se recibe, sino simplemente mostramos en el sector en el cual se recibe el formulario que se está recibiendo. En este caso, el listado de clientes morosos documentados. ¿Está? Entonces, acá dijimos, si bien es una acción, tesorería no va a graficar el recibe, sí vamos a tener el listado de clientes morosos documentados, y sí, acá tenemos una siguiente acción, controla. ¿Ven? Pero controla con algo, con los pagarés por cuotas vencidas impagas que obran en su poder. Ya vamos a ver en la gráfica que tesorería, cuando arrancamos nuestro circuito, tesorería no vemos en este circuito nada que esté en su poder. Ahora vamos a explicar por qué. Y así vamos a seguir analizando cada uno, pero ya vimos cuál es la secuencia para no insumir más tiempo. Repito, identificamos acciones e identificamos formularios. ¿Vamos hasta acá? Bueno, vamos entonces un poquito, a ver, aguárdenme un segundito que quiero ver, acá está. Ya les comparto, aguárdenme un segundito, les comparto específicamente la gráfica. Bueno, ¿vamos hasta ahí? ¿Me están viendo, no? El cursograma. Fíjense, bien, fíjense, esto me parece importante, ¿ven? Fíjense que después de la lectura, esto yo siempre sugiero en los exámenes que hagan, que como en la gráfica, para los formularios que intervienen, nosotros siempre vamos a utilizar una sigla, porque no vamos a poner adentro del rectángulo el nombre completo porque tampoco nos va a alcanzar. Entonces siempre tenemos que utilizar alguna sigla, ¿ven? Entonces, por ejemplo, la ficha individual del cliente la vamos a poner FIC, el listado de clientes morosos documentados LCMD, y cuando nosotros grafiquemos los pagarés le vamos a poner, por ejemplo, solamente la P. Esto es la terminología, digamos, la sigla que ustedes utilicen, va a ser la que ustedes quieran, en tanto en cuanto siempre ustedes pongan esto al costado, abajo, en algún lugar del examen, como para que cuando se corrija, o cualquiera que esté mirando su cursograma pueda entender que lo que está acá adentro, LCMD, van acá y miran listado de clientes morosos documentados. Esto es importante que lo hagan siempre, ¿está? Obviamente, bueno, acá esto no es necesario que lo pongan acá, esto es simplemente a modo de tener ya los errores identificados en la gráfica. Pero sí me parece importante que vayamos viendo, obviamente que esta es la solución propuesta, está, por ende ustedes ya están identificando acá, o ya está la solución propuesta de los distintos tipos de errores, ¿ven?, que tienen acá, como también el siguiente punto que se pedía que identifiquen con una letra, ¿ven?, al lado de todos los cuadrados donde nosotros identificamos los controles, pongamos con una letra cuáles son los controles, que expliquemos y digamos si es control simple o control cruzado. ¿Está? Bueno, voy a pedir entonces colaboración de alguien, como la clase pasada, que vaya leyendo la norma, ¿sí? Y a medida que van leyendo la norma, yo voy haciendo las explicaciones de la gráfica, ¿está? No sé quién se ofrece hoy. A ver, me van a tener que ayudar porque se me complica a mí compartir, no sé si yo podré compartir en realidad las dos, tanto el planteo como la solución. Yo leo, profe. A ver, Gonzalo, dale. ¿Empiezo? Sí, sí. Cuenta corriente. Semanalmente realiza un control de los importes a cobrar por ventas a crédito documentadas en las fichas individuales de clientes. Hasta ahí yo te voy a ir interrumpiendo, Gonzalo, ¿era, no? Sí. Bien, yo te voy interrumpiendo porque quiero ir viendo, quiero ir haciendo mención a cómo se va haciendo la gráfica. Fíjense,
Dijimos entonces, clientes en el exterior, primer sector que interviene cuentas corrientes, el segundo que interviene es tesorería. Fíjense, esto les decía, cuando tienen una cuestión de este tipo, tanto como al finalizar del día como semanalmente, que es un momento en el tiempo, me parece importante que en el circuito también se identifique. De esta manera, semanalmente, nada más. Eso es para que cualquiera que lea el curso Grama vea que este circuito se realiza una vez por semana, ¿está? No diariamente. ¿Mm? Estaba leyendo el compañero y decía, fíjense que en todo el texto de la norma, acá nosotros específicamente identificamos que cuenta corriente realiza un control. Nosotros habíamos dicho puntualmente que no, al lado de la acción de control, no íbamos a escribir como si escribíamos, ¿ven? Al lado de cada uno de los círculos, ¿ven? Siempre que tenemos un control, no decimos específicamente qué es lo que controla, salvo este puntualmente que vamos a ver en la gráfica, que es operación, registro y control. Por ahí sí decimos controla y registra por el hecho de que siempre le vamos a dar, o vamos a escribir, si se quiere, la acción al lado del círculo, no así del control. Pero, bueno, Gonzalo estaba contando y él decía, bueno, que se realizaba un control y después decía dónde se controlaba, en la ficha individual del cliente. Pero en realidad decía que hacía un control de los importes por cuotas vencidas, impaga, o sea, hacía toda una explicación, la norma, de dónde, específicamente en qué consistía esa acción de control. Repito, nosotros simplemente vamos a poner que controla en la ficha individual del cliente. Es decir, esa explicación aparte, lo que recién estuvo leyendo Gonzalo y que está específicamente en la norma, va a quedar puntualmente en la norma. Eso es al solo efecto de no sobreabundar en explicaciones al lado de la gráfica. Si nosotros hubiésemos utilizado la gráfica que utiliza Vázquez, ¿qué hubiésemos hecho? Hubiésemos puesto un numerito acá dentro del cuadrado, hubiésemos hecho una columna más acá que diga observaciones o aclaraciones, y le vamos a poner el número 1 y vamos a explicar lo que acaba de decir Gonzalo en la norma para que el que lee acá diga, bueno, a ver qué es lo que está controlando en la ficha individual del cliente, y leen acá al costado. Nosotros optamos directamente por no hacerlo. ¿Estamos? Seguimos, Gonzalo. Llegada su fecha de vencimiento, no han sido abonados morosos documentados. En base a este análisis, confecciona un listado de clientes morosos documentados en original y 2 copias. Perfecto. Seguí. Envía el original a tesorería, luego intima el pago a los clientes morosos documentados y archiva transitoriamente toda la documentación que obra en su poder. Hasta ahí, perfecto. Entonces fíjense que luego de hacer este control en la ficha individual del cliente, ¿qué es lo que va a tratar de identificar? ¿Cuáles de esos clientes, porque analiza todas las fichas individuales de los clientes, va a tratar de mirar de toda esa ficha individual de clientes cuáles son los que tienen sus cuotas vencidas e impagas, ¿no? Sus cuotas vencidas documentadas e impagas. Y en base a ello, ¿ven? En base a este control, confecciona el listado de clientes morosos documentados en original y 2 copias, ¿ven? ¿Y qué hace? Primero, ¿ven lo que yo les decía cuando leíamos la norma? Porque esto tiene que mostrar la secuencia, el paso a paso. Primero, ¿ven? Envía el listado de clientes morosos documentados en original, lo manda a tesorería, ¿ven? Repito, ¿se acuerdan que decíamos? No vamos a graficar con un símbolo ni el envía ni el recibe, ¿ven? Confecciona y directamente en línea, un poquito hacia abajo, esto está un poquito extendida, pero por una cuestión de gráfica, ¿no? Es así, hacia la derecha, está mandando el listado de clientes morosos documentados original. Decíamos que tampoco graficamos la recepción, es decir, tampoco vamos a hacer un símbolo acá redondo que diga recibe el listado de clientes morosos documentados, sino que directamente graficamos. ¿Está? Luego, miren, luego, y vamos con una flechita hacia abajo porque, repito, se entiende la secuencia, ¿no? El paso a paso. Primero manda, luego, ven, hacemos una flechita un poquito más abajo y ahí sí, intima el pago, dijo Gonzalo, ¿a quién? A los clientes morosos documentados. Hacemos esta aclaración acá sobre la línea, a clientes morosos documentados, ¿por qué? Porque si nosotros directamente decimos intima al pago y mandamos directamente a los clientes, acá en realidad no están los clientes morosos documentados.
Acá están los clientes en general, ¿está? Entonces, al solo efecto de poder que de la lectura se entienda, de que específicamente la intimación al pago es exclusivamente a los clientes morosos documentados. ¿Cómo lo van a hacer? Así, sobre la línea. ¿Sí? Si nosotros estuviéramos dando clase en la presencialidad en el pizarrón, yo sobre esta línea les escribiría a clientes morosos documentados. ¿Está? Y luego, dice la norma que realiza un archivo transitorio, ¿ven? Hacia abajo, la punta del triángulo, un archivo transitorio, creo que decía Gonzalo, de toda la documentación que obra en su poder, ¿puede ser? Sí. Bien, de toda la documentación que obra en su poder. Entonces pensemos, recapitulemos, ¿cuál es la documentación que en definitiva obra en su poder, en el poder de cuentas corrientes en este momento? Lo único de lo que emitió acá, que no está, es el listado de clientes morosos documentado original que se fue a tesorería. Quiere decir que se quedó con el listado de clientes morosos documentado duplicado y con el triplicado. ¿Está? Y bueno, este es un control que hizo en la ficha individual del cliente, que la mandó para ningún lado, o sea que en definitiva todo esto queda archivado transitoriamente en su sector. Específicamente entiendo yo que se refiere al duplicado y al triplicado. Hasta acá hago un parate para mostrarles. Esta línea punteada, hasta este momento, de lo que yo les estoy mostrando como gráfica, no está. Es decir, esto nosotros lo vamos a graficar después. Si yo estuviera haciéndoselos en el pizarrón, mi gráfica hubiese llegado hasta acá con todo lo que les mostré y esta línea punteada no existiría. Ahora vamos a ver que la vamos a graficar con posterioridad, a medida que vayamos avanzando en el circuito. ¿Está? Repito. Profe, Sí. yo tenía una duda. Cuando dice intima a los clientes morosos documentados, ¿realiza la entrega, digamos, del listado o no? No. El listado, fíjate que te queda. El original se la manda a tesorería, porque en algún momento se entiende de que los clientes deberían ir a pagar a tesorería, entonces tesorería tiene que saber a quién le va a cobrar. Y por otro lado, el duplicado y el triplicado te está diciendo de que queda archivada transitoriamente en el sector. Por eso dice, toda la documentación que obra en su sector, es decir, que no se mandó a ningún lado, queda archivada transitoriamente. Entonces, acá cuando intima al cliente moroso documentado, obviamente, ustedes ya se dan cuenta que la intimación a un cliente, bueno, nada, ustedes vieron en contabilidad, ¿se acuerdan cuando hacíamos la depuración del rubro créditos? Y decíamos, bueno, en realidad cuando tenemos clientes morosos, ¿qué es lo que hacemos? Y bueno, lo mandamos a gestión administrativa, lo mandamos a gestión judicial, ¿se acuerdan? Que pasaban de moroso a deudor en gestión administrativa, deudor en gestión judicial, deudores morosos, bueno. La intimación que se hace, realmente la lógica te está diciendo de que tiene que ser a través de algún medio, digamos, fehaciente, es decir, que a vos te quede constancia como empresa de que vos realmente le estás intimando al pago al cliente de alguna manera, y acá la norma no lo dice, por eso ustedes ya tienen acá un errorcito, la norma te tiene que decir de qué es lo que vos le mandás al cliente para intimarlo al pago. Yo estoy cansada de ver debajo de la puerta de mi departamento multas por estacionar mal o por no tener la tarjeta cargada del EMI. Entonces, ¿cómo la municipalidad a mí me intima al pago? Me intima a través de una nota escrita. Es decir, no me van a llamar por teléfono para decirme, señora Franchini, usted tiene una multa que tiene que acercarse a pagar, sino que me van a mandar algo escrito que a ellos también les quede constancia de que efectivamente a mí me notificaron de que me están intimando al pago. No sé si esa era tu pregunta, Iván. Sí, profe, Sí, gracias. va por ahí, ¿ven? Entonces ya automáticamente, como la clase pasada, ustedes ya a medida que van leyendo la norma se van dando cuenta de que ya hay cuestiones que, y bueno, si ya se van dando cuenta de cosas que están mal, listo. Ya automáticamente o la marcan, o lo subrayan, o lo escriben, o le hacen un asterisco, algo como para después. Pues yo siempre les sugiero, primero grafiquen todo. Y si van identificando algo, bueno, ya vayan medio que anotándolo, ¿sí? Pero primero concéntrense en la gráfica, lo que no significa que se olviden de los errores. Pero si ya lo vieron, bueno, lo marcan y siguen con la gráfica, porque nosotros vamos a evaluar y vamos a puntuar, si se les pide, obviamente. Gráfica por un lado, detección de errores por el otro, y solución propuesta por el otro. En este caso, bueno, tenemos un punto más que es específicamente
identificar los distintos tipos de errores. ¿Vamos hasta acá? Bien. Nos tomamos un recreíto entonces, 2 minutos, que ya se nos termina la sesión, y sigue conmigo Gonzalo, ayudándome en la redacción, en el planteo, en la norma, y nos vemos en el mismo link, en 2 minutos.